Buenos días. Primero que todo, presentarnos. Somos la organización sin fines de lucro estructuralmente hablando y estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de presentar ante esta comisión. El tema que vamos a tratar es la crisis de representatividad en Chile y la trabajaremos de la siguiente manera. Primero, abordaremos una breve problematización para luego seguir con una hipótesis sobre lo que nosotros pensamos de este fenómeno. Luego abordaremos tres elementos principales, que es el neoliberalismo, el sistema político y la representatividad y participación electoral en nuestro país, para culminar con una serie de propuestas que les queremos entregar. En relación a la problematización, como nos hemos podido dar cuenta durante el llamado estallido social que vivió nuestro país durante el año 2019, existía una tónica que es la tónica del despertar de Chile. Eso se podía ver en las pancartas, en las marchas, en los cánticos. Chile despertó, como se ve en la imagen que está a la derecha. Esto se puede asumir que se plantea porque antes existía una posición pasiva ante lo que era político, que el país estaba dormido ante este tipo de cosas, lo cual se expresa como una desafección hacia la política. Otra tónica muy importante es la de la unión. Se habla de no estamos en guerra, estamos unidos, lo cual expresa una cohesión social que es contraria al estado de individualismo imperante hasta el momento. Esta unión se puede ver en las multitudinarias marchas que sucedieron a lo largo de todo el país, siendo la más grande una que hubo en Santiago, que llegó a convocar a más de 1,2 millones de personas. A continuación, se va a exhibir y dilucidar las causas de la crisis de la representatividad, comenzando por nuestra hipótesis. Bueno, antes de hilar nuestra hipótesis como organización, es necesario que entendamos dos conceptos claves. Primero, qué es estructura y segundo, qué entendemos por crisis de representación. Primero, abocándonos a lo que es estructura, nosotros como organización lo que hicimos fue hacer un análisis bajo el enfoque estructural, pero no mediante un análisis funcionalista, ¿no es cierto?, en donde nosotros fuimos a analizar la sociedad sin entender el contexto histórico ni su cultura, ¿ya? Lo que nosotros hicimos fue apoyarnos en el institucionalismo histórico, porque a lo que nosotros nos interesa es descubrir cómo surgieron ciertas instituciones o ciertas estructuras, ¿no es cierto?, y que se incorporan en procesos históricos concretos, ¿ya? Los cuales contienen coyunturas críticas, contienen mecanismos de retroalimentación que contribuyen a la estabilidad de ciertas instituciones y por supuesto que contienen actores con diferentes niveles de poder, los cuales de cierta forma nos ayudan a entender cómo surgieron ciertos clivajes y todo esto apoyados en autores sumamente destacados en el área, como por ejemplo Thielen, Skocpol, Pearson, Hall, Taylor, entre otros. Luego, nosotros, ¿quién podemos entender como crisis de representación? Es importante que nosotros seamos conscientes de lo que es la representación, pues nosotros, como cultura occidental, tenemos un régimen de democracia representativa por nuestra, obviamente, herencia liberal occidental europea. De esta forma, para Hannah Pitkin, que fue citada en Casas, año 2008, un gobierno representativo siempre y cuando los representantes, a quienes se les transfiere el mandato de decisión, actúan en pos de los intereses de sus representados, lo que también tiene que tener aparejado una forma de control, ¿no es cierto?, de los electores, ¿ya? No obstante, en Chile, hace ya muchos años, se vienen desarrollando ciertas crisis políticas, ¿no es cierto? Y que para Morales, quien es un académico destacado de la Universidad de Talca, estas confluyeron, ¿no es cierto?, y dieron lugar al estallido social. Una de estas crisis políticas es la crisis de representación, la cual nosotros estamos abordando. Concretamente, supone un debilitamiento de los partidos tradicionales por un lado y por el otro también la consolidación de la desafección política. Esto se puede expresar en tres aspectos sumamente claves. Primero, la baja identificación partidaria. Segundo, la participación electoral que desde hace años viene a la baja. Y tercero, una desconfianza hacia las instituciones políticas y hacia todo lo que es político. Estas se pueden explicar por ciertas causas estructurales, como por ejemplo la democracia de pacto, ¿no es cierto?, que hicieron la concertación y la alianza y que dejaron fuera a las fuerzas sociales que se construyeron antes de la dictadura, un modelo neoliberal que no supo dar respuesta a las demandas sociales, o por ejemplo una élite política cada vez más imbricada con el empresariado y con casos de financiamiento irregular de campañas y de corrupción.
Por eso es que como organización nosotros proponemos nuestra hipótesis, que es la crisis de representación tiene causas estructurales. Bueno, la crisis de representatividad en el contexto del neoliberalismo, tomando en cuenta la refundación capitalista que operó en Chile a partir de 1973 y que convirtió a Chile en la primera república neoliberal antes de la elección de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, marcando el inicio del programa neoliberal que conduciría al periodo de globalización actualmente en crisis. Un punto importante a destacar es el contexto global de la época marcado por la Guerra Fría. Este modelo económico, político y social fue instaurado en nuestro país por un gobierno autoritario mediante el diseño de la institucionalidad fundada en tres pilares. Un primer grupo de normas constitucionales destinadas a prohibir toda actividad económica del Estado, salvo algunas excepciones, lo que llevó a la privatización de empresas y servicios públicos antes cubiertos por el Estado, comoditizando todos los aspectos de la vida. Un segundo grupo de normas fueron aquellas de carácter político destinadas a impedir que el régimen neoliberal fuera modificado. De esta forma, los intelectuales orgánicos de la dictadura llevaron adelante un conjunto de normas contramayoritarias introducidas en la Constitución de 1980, incluyendo de esta forma un poder de veto contenido en las instituciones contramayoritarias. El último grupo de normas fueron las que instituyeron un estado de seguridad nacional, las que más abiertamente fueron calificadas de ilegítimas y las primeras en derogarse. Las instituciones económicas neoliberales que han mercantilizado la vida diaria de los chilenos y chilenas han tenido un efecto demoledor sobre la legitimidad de la política y las instituciones del Estado. Bueno, eh, en lo que respecta al sistema político imperante, hay una muy variada gama de componentes que lo estructuran. Dentro de los más relevantes encontramos a la Constitución de 1980. Esta fue creada y entró en vigencia en un periodo de dictadura, en donde se vieron enormemente limitadas las libertades individuales, así como también se vieron desarticuladas las principales fuerzas sociales de la etapa nacional popular, tal y como plantean en Cine y Bosoni en 2014. En 1988, ante el eventual retorno a la democracia, se comenzaron a instaurar nuevamente una serie de condiciones que entregaban, paulatinamente, las libertades individuales que fueron quitadas. Sin embargo, no se volvió al mismo status quo previo a la dictadura. En realidad, se generó una mezcla entre lo que fue un legado de la dictadura y un creciente grupo de actores excluidos del sistema político, una llamada gobernabilidad democrática. Dentro de lo que corresponde al legado de la dictadura, encontramos la falta de respuesta ante demandas sociales, exclusión de fuerzas sociales ajenas a bloques partidarios y, como plantean Baño y Paleto en 1999, una política administradora de consensos más que una política representativa. Por otro lado, el creciente número de actores políticos excluidos de dicho sistema, con el paso del tiempo, termina causando una serie de revueltas y manifestaciones orientadas a que sus demandas sean escuchadas por un sistema político que no ha entregado canales ni medios para que estos grupos sean tomados en consideración, ya que, como menciona Ruiz Contardo en 1995, al hacer esto pondrían en peligro su llamada gobernabilidad democrática, ya que ésta exige que no se busque o se impulse un pacto social, sino que más bien se perpetúe la desarticulación popular, lo cual pertenece al legado de la dictadura en Chile. Con este contexto del funcionamiento del sistema político, procederemos a hablar de la crisis de representatividad y la participación electoral. Bueno, como mencionaba mi compañero al inicio de la presentación en la hipótesis y mi compañero Gustavo cuando conversábamos sobre instituciones, la crisis de representatividad tiene cuatro síntomas principales, que son primero una baja identificación partidaria, una baja participación ciudadana, altos índices de descontento, desconfianza en las instituciones y desaprobación de los gobiernos. En este sentido, y explicando un poco lo que ha sido la hipótesis, tenemos que la crisis se explica en Chile porque en la transición a la vuelta de la democracia, los partidos políticos no han sabido acoger las demandas ciudadanas
y la gente ha sentido frustración y ha tenido que canalizar sus demandas a través de manifestaciones sociales, como han sido el estallido social en el año 2019. A continuación les voy a presentar dos gráficos que demuestran lo que acabamos de proponer. Y primero tenemos que la participación electoral entre lo que es la vuelta a la democracia en 1989 hasta el año 2017 ha presentado una baja considerable. Podemos notar en la línea roja que en el año 2012 es donde se genera el principal quiebre. Sin embargo, en ese año también hay que saber que existió la posibilidad de que el voto fuera voluntario. Antes el voto era obligatorio, pero aún así, si nosotros miramos con anterioridad las cifras, estas iban a la baja. También otro hecho que es bastante importante es que este fenómeno es principalmente, está ocurriendo principalmente en Chile. En el gráfico que les estoy presentando, tenemos que en América Latina la participación ciudadana en las elecciones ha ido en aumento. En los países de la OCDE en general ha ido a la baja, pero en Chile la comparación entre lo que ha sido en 1990 al año 2017 tiene una baja considerable. A continuación y finalizando con la presentación, les vamos a presentar las propuestas. Bueno, pasando a las propuestas, si bien hicimos un análisis desde un enfoque estructural, ¿cierto? En donde vemos el contexto que es neoliberal, el sistema político y cómo esto afecta a la representación, y que si bien esto se ve desde una perspectiva abstracta, hemos hecho el ejercicio de identificar algunas palancas o elementos que influyen para mitigar o disminuir la crisis de representatividad. Entre ellas, pensamos que establecer el voto obligatorio en todas las elecciones garantiza la institucionalización de la discusión pública y genera un sentido de responsabilidad de toda la población que participa en las elecciones. Otro es generar mecanismos revocatorios. Esto es que frente al creciente dinamismo de los intereses de los ciudadanos, es necesario garantizar el permanente vínculo, ¿cierto?, que debe existir entre los representantes y representados, y esto que vaya más allá de los ciclos electorales. Por lo que los mecanismos revocatorios sirven como un incentivo para fortalecer este vínculo. Un tercero es garantizar la existencia, o sea, fortalecer los mecanismos de rendiciones de cuentas. Actualmente las rendiciones de cuentas tienen un carácter ritualístico y principalmente como de espectáculo, pero es necesario dotarlos también estas rendiciones de mayor participación ciudadana, que tengan efectivamente la posibilidad de fiscalización y de impugnar los antecedentes que les son expuestos. Otro es fomentar la cohesión social por medio de la implementación de políticas sociales. El concepto de cohesión social es ampliamente desarrollado en Europa en el contexto de los estados de bienestar, en donde se ve una superación de las sociedades neoliberales como la chilena, y es donde son los servicios y bienes que presta el Estado los que fomentan que la sociedad sea más cohesionada. Y finalmente, fortalecer la organización social en torno a clivajes estructurales que orienten la discusión pública. Muchas veces se entiende la historia, por ejemplo, o la política como elementos que dividen a la sociedad, y nosotros consideramos que es al contrario, que son estos elementos los que permiten generar clivajes estructurales, ¿cierto? En donde es posible institucionalizar, ¿cierto?, estas discusiones y de esa forma disminuir la dispersión política y la conflictividad social. Bueno, por último adjuntamos las referencias base de nuestra presentación. Además les comentamos que la presentación junto con un informe ya ha sido enviado al correo de la convención. Y por último, agradecer su atención.